de carbono con 4 átomos de hidrógeno por medio de enlaces covalentes, enlaces covalentes. De esa manera, entonces, eso permite a los elementos químicos combinarse y formar entonces compuestos, formar sustancias más complejas. De esa manera, aquellas sustancias que se combinan por medio del enlace covalente generalmente son líquidos y gases, tienen un punto de fusión bajo. Por ejemplo, en este caso, el metano es un gas, o sea, su punto de fusión es muy bajo. Entonces, de esa manera, su punto de ebullición también es bajo. Y el metano, este ejemplo de acá, que se une por medio de un enlace covalente, entonces generalmente es apolar y es poco soluble en agua, poco soluble en agua. Entonces tenemos también que no conduce la electricidad, a diferencia de aquellos sólidos que son sólidos, vamos a decirle, iónicos, que sí conducen la electricidad. Adelante, Ricardo. Ricardo Oviedo, adelante. Te escucho, Ricardo. ¿Quieres hacer una pregunta? Ricardo Oviedo, levantaste la mano. ¿Quieres hacer una pregunta? Se me fue nomás, profe. Ah, bueno, no importa. Voy a continuar. Perdón. Entonces, no te preocupes. Tenemos nosotros también las moléculas gigantes, ¿verdad? Que en el caso del diamante, que se combinan varios átomos de carbono por enlaces que su característica de este tipo de moléculas gigantes que forman esa estructura, entonces son sólidos, su punto de fusión es muy elevado, su punto de ebullición también, la solubilidad y la conductividad es muy variable. Entonces, de esa manera, después tenemos los enlaces metálicos, ¿verdad? Entonces, los enlaces metálicos son los enlaces, los metales. Por ejemplo, acá tenemos plata, que forman estructuras metálicas. Entonces, ¿qué son sólidos cristalinos? Son dúctiles, son maleables, también tienen un punto de fusión elevado, un punto de ebullición elevado y tienen otra característica que son insolubles en agua. Entonces, los tipos de enlace, o sea, que se forman en la naturaleza, nosotros tenemos enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Cada uno tiene una característica particular, tiene una serie de características particulares que los distinguen unos de otros. Entonces nosotros observamos anteriormente que el hidrógeno, por ejemplo, ¿cuántos electrones tenía? El hidrógeno tenía un solo electrón, como nosotros habíamos visto. Entonces, para poder estabilizarse este átomo de hidrógeno, tiene que tener otro electrón. Entonces, de esa manera, generalmente lo que ocurre es que los átomos de hidrógeno se combinan con otro átomo de hidrógeno y comparten los electrones. Por ejemplo, acá el boro, para poder estabilizarse, le falta un electrón. Entonces, se podría combinar fácilmente con un átomo de hidrógeno que también le falta un electrón para estabilizar y compartir ese electrón. Entonces, de esa manera se van combinando, compartiendo los electrones de capas más externas. Los elementos químicos se combinan unos con otros, compartiendo electrones de capas externas. De esa manera, entonces, se forman o se van formando los enlaces químicos y tenemos tres tipos de enlace químico: el enlace iónico,
el enlace covalente y el enlace metálico. Nosotros tenemos la tabla periódica que ustedes observan acá y en este sentido que ustedes observan, la afinidad electrónica va en aumento. ¿Qué significa afinidad electrónica? La tendencia a combinarse con electrones o a atraer electrones hacia sí. A eso se refiere la afinidad electrónica. Entonces, de esa manera, los que están en este punto tienen menor afinidad electrónica y los que están más hacia abajo de la tabla periódica, entonces tienen poco cambio en la afinidad electrónica. Pero si en la tabla periódica nosotros vamos de izquierda a derecha, la afinidad electrónica va en aumento, a excepción de los gases nobles que ustedes ya conocen y que se encuentra en esta columna o en esta última columna de este punto de acá. Entonces, tenemos nosotros el hidrógeno y acá, en el caso de los gases nobles, son muy estables. Los gases nobles son muy estables y por lo general son inertes, o sea que no reaccionan. Entonces vamos a observar acá en esta columna de los halógenos que empieza por el flúor. Entonces los que tienen mayor potencial de ionización, entonces el potencial de ionización aumenta en este sentido y en este sentido. ¿Qué significa? Que tienen mayor capacidad de formar iones. En este caso, los que tienen más capacidad de formar iones se encuentran en este punto de la tabla periódica. Y en este punto, entonces, por ejemplo, por eso el hidrógeno se encuentra en forma iónica, o sea, en forma de protón. El litio se encuentra en forma generalmente de litio más 1, el sodio de sodio más 1. ¿Por qué? Porque su capacidad de formar iones, o sea, de ionizarse, de separarse en soluciones acuosas, aumenta en este sentido y en este sentido de la tabla periódica. Entonces, los que se encuentran en este punto que yo estoy señalando con el mouse, tienen una capacidad de formar cationes. ¿Y qué son los cationes? Son iones de carga positiva. Y los que se encuentran acá en este punto, lo que yo estoy señalando en esta porción superior derecha de la tabla periódica, tienen la capacidad o mayor capacidad de formar aniones. Los aniones son iones de carga negativa. Los cationes son iones carga positiva. De esa manera tenemos nosotros la electronegatividad, que aumenta en este sentido y en este sentido y en este sentido que estoy señalando con el mouse. Entonces, el elemento químico de mayor electronegatividad es el flúor. El flúor. Entonces, ¿qué es la electronegatividad? Es la tendencia que tienen los elementos químicos de atraer los electrones hacia sí mismo. Entonces, el más electronegativo de todos, o sea, que el que atrae más la carga negativa en la tabla periódica es el flúor. Entonces, de esa manera tenemos que su electronegatividad es en una escala cuantitativa es de 4 y el elemento menos electronegativo es el francio y su valor de electronegatividad es de 0.7. Eso significa que si nosotros tenemos el fluoruro de francio, la carga negativa se va a concentrar sobre el ion fluoruro y la carga positiva se va a concentrar más sobre el ion francio. De esa manera, tenemos acá, en este punto, el cloruro de sodio. Tenemos nosotros el ion sodio y el ion cloruro. Entonces, fíjense que para completar esta cantidad de electrones en su capa externa,
necesita un electrón y ese un electrón lo tiene el sodio. Entonces el sodio le comparte y de esa manera se forma el cloruro de sodio, NaCl, y de este compuesto es más estable que los iones libres, pero en solución acuosa generalmente se produce una ionización, o sea que se forma ion sodio y se forma ion cloruro según la teoría de ionización. Entonces, de esa manera tenemos nosotros el enlace covalente, o sea que un enlace covalente se forma por la compartición de electrones de capas externas de los elementos químicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el oxígeno. Ustedes van a observar en la naturaleza que es O2. El hidrógeno van a observar que es H2. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque comparten los electrones más externos y eso mejora la estabilidad. Entonces, es más difícil encontrar protones que encontrar hidrógeno 2. También los átomos de cloro, entonces, comparten sus electrones para formar el enlace covalente. ¿Y qué es el enlace covalente? No es otra cosa que la combinación o la unión de electrones para formar elementos químicos mucho más estables, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces, vamos a observar acá un enlace covalente entre dos átomos de hidrógeno. Entonces, como los átomos de hidrógeno tienen tienen igual polaridad, entonces no existe un dipolo entre uno y otro sentido. Entonces se dice que el átomo de hidrógeno es apolar. ¿Por qué? Porque las cargas son iguales en ambos puntos. En el caso del cloro 2, también el cloro tiene características similares y por lo tanto se trata de un compuesto apolar. ¿Qué significa que sea apolar? Significa que no tiene polaridad. Y en este caso, nosotros tenemos el ácido clorhídrico, o HCl. ¿Por qué elementos químicos está formado el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico está formado por los elementos químicos que son el hidrógeno y también el cloro. De esa manera, al tener hidrógeno y al tener cloro, nosotros, si nos fijamos en este punto, en esta tabla periódica que se observa acá, el cloro se encuentra en este punto y es un elemento muy electronegativo. ¿Qué significa que sea un elemento electronegativo? Significa que atrae hacia sí los electrones. Por eso la nube electrónica se va hacia el cloro y deja más o menos desprotegido y libre el núcleo del hidrógeno y entonces este sector es más positivo y este sector que atrae la carga negativa es más negativo. De esa manera se tiene un polo negativo y un polo positivo. Entonces, esta molécula que tiene un polo positivo y que tiene un polo negativo, entonces se considera o se dice que es una molécula polar. ¿Y por qué es una molécula polar? Porque tiene dos polos. Tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Y ahí están los compuestos polares y los compuestos apolares. O sea, los compuestos apolares son los que no tienen polaridad, que no tienen una carga positiva y negativa. Y los compuestos polares son los compuestos que tienen un lado positivo y otro lado negativo por las razones que ya les expliqué anteriormente. Entonces, esos fueron los conceptos, esto que vimos acá, vimos los tipos de enlace,
químico, enlace iónico, la estructura de Lewis, la afinidad electrónica, el potencial de ionización y la electronegatividad. Entonces, esos fueron los puntos que abordamos en la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta que desee hacer con respecto a la clase? ¿Quedó todo claro lo que hablamos el día de hoy? Profe, en el video vamos a ver para las actividades o cómo. No entiendo. Vos me decís me preguntás por las tareas. Sí, profe. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Dónde vamos a ver para las actividades? Las tareas, vos me decís, está todo en el Classroom. Ah, bueno. Ahí está clasificado, vamos a decirle, por clase. Tenés clase 1, las tareas de la clase 1, clase 2, clase 3 y así sucesivamente. Eso está todo en el Classroom que todos los días están pasando a través del grupo de WhatsApp. Tenés que hacer clic encima del enlace y ahí ya podés acceder al Classroom. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer? Para mí quedó todo claro, profesor. ¿Está claro? Bueno, está bien. Entonces, hasta acá dejamos la clase de hoy. Nos vemos nuevamente el día de mañana a las 8 de la noche. Espero me disculpen el día de hoy. Tuve un pequeño inconveniente con mi computadora, por eso no me pude conectar a tiempo, ¿verdad? Pero generalmente yo procuro de iniciar eh, a las 8 mi clase, ¿verdad? Entonces, mañana voy a procurar de iniciar ya a la hora indicada. Entonces, que estén muy bien, que descansen, muy buenas noches. Dale, Gracias, Buenas profe, profe. noches, buenas profesor. noches.